El diluvio duró 40 días sobre la tierra. Crecieron las aguas y levantaron el arca que se alzó de encima de la tierra. Subió el nivel de las aguas y crecieron mucho sobre la tierra, mientras el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Subió el nivel de las aguas mucho, muchísimo sobre la tierra, y quedaron cubiertos los montes más altos que hay debajo del cielo. 15 codos por encima subió el nivel de las aguas, quedando cubiertos los montes. Pereció toda carne, la que repta por la tierra, junto con aves, ganados, animales y todo lo que pulula sobre la tierra y toda la humanidad. Todo cuanto respira hálito vital, todo cuanto existe en tierra firme, murió. Yahvé exterminó todo ser que había sobre el haz del suelo, desde el hombre hasta los ganados, hasta las sierpes y hasta las aves del cielo. Todos fueron exterminados de la tierra, quedando solo Noé y los que con él estaban en el arca. Las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. Hola ignotos, ignoteros de todo pelaje y demás ralea. Lo que acabáis de escuchar es el libro del Génesis, los versículos del 17 al 24, y evidentemente hablan del diluvio universal. Entiendo que por el título lo habéis deducido. Y hoy vamos a seguir la línea de la semana pasada con el vídeo del Éxodo. Vamos a hablar del diluvio universal, de cómo está contado en la Biblia, de su posible historicidad, de su significado y de sus coincidencias en otras culturas distintas de la judía y la cristiana. El diluvio universal, tal como está redactado en la Biblia, se puede encontrar en los capítulos del 6 al 9 del Génesis. Acabáis de escuchar un fragmento y básicamente cuenta la historia de cómo tras la creación el hombre se empieza a corromper, empieza a actuar cada vez peor y Dios, enfadado, decide enviar un castigo a los hombres y a la tierra, y entonces envía un diluvio que durante 40 días y 40 noches azota la tierra con su lluvia y destruye toda la vida sobre ella, hombres y animales. Solamente se salva un hombre al que Dios elige, junto con su familia, Noé, su mujer y sus 3 hijos, y un animal de cada especie, que se introducen en un arca construida según unos parámetros que el propio Dios le dicta, y así se libran de esta destrucción y refundan la vida en la Tierra, por decirlo de alguna manera. Esta es una de las narraciones que despierta más interés porque se comparten muchas de las culturas de la Tierra. Es curioso que, además de en el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, el libro que comparten judíos y cristianos, también aparece en el Corán del Islam, que bueno, es otra religión del libro, por lo que esta coincidencia no es tan acusada, pero en muchas otras culturas separadas por miles de años y sobre todo miles de kilómetros, resulta que hay historias muy similares sobre una persona que en un momento de un diluvio gigantesco que destruye todo, una persona hace un barco inspirada por un dios y se monta en él con su familia y una pareja de animales para salvar la vida en la Tierra. La mayor coincidencia, bueno, como es lógico, es mesopotámica. En el libro de Gilgamesh se cuenta la historia de un diluvio y tiene muchas coincidencias con la historia que se cuenta en la Biblia. De hecho, incluso las medidas del barco coinciden y la historia es prácticamente igual. Esto es bastante fácil de explicar, dado que la religión judía bebe mucho de la religión mesopotámica y las culturas eran muy cercanas, tanto geográfica como históricamente, y es lógico que haya podido haber una cierta inspiración o que haya habido una cierta transferencia, digamos, entre una y otra. Pero curiosamente aparecen otras culturas mucho más separadas, como os decía, como por ejemplo la de China o la cultura hindú, la cultura griega y culturas de América, ¿no? Por ejemplo, los indios mapuches o los mayas, los mexicas, los incas, tenían todos ellos historias sobre el diluvio. Algunas compartían los elementos de un arca, una persona inspirada por Dios, una pareja de animales, otras solamente una persona inspirada por Dios que se va en un arca, y algunas simplemente el tema de un diluvio que destruye todo y una refundación de la vida en la Tierra. Este es el caso también, por ejemplo, de las culturas australianas, oceánicas, donde también voy a hacer una especial mención al pueblo Rapa Nui de la isla de Pascua, que también comparten esta narración. Me parece especialmente interesante el de los Rapa Nui, como os digo, porque es el lugar más remoto de la Tierra donde hay una civilización. Quiero decir que Rapa Nui, la isla de Pascua, es lo más alejado en mitad del mar a cualquier otra cultura, civilización o a cualquier otra isla. Y curiosamente en ese lugar también comparten una narración sobre un diluvio universal y sobre la salvación del ser humano a través de un barco. Centrándonos en Noé, la historia bíblica continúa con que el arca, después de terminar la lluvia y cuando ya empieza a descender el nivel del agua, el arca se posa sobre un monte y la tradición, la verdad es que es una tradición milenaria, siempre ha identificado este monte como el monte Ararat. Bueno, el monte Ararat es
el monte nacional de Armenia, es territorio de la Armenia histórica, aunque hoy en día es Estado turco, es Turquía, pero bueno, pertenece a lo que siempre ha sido Armenia y a la tierra del pueblo armenio, que por cierto fue el primer Estado cristiano del mundo. Esta identificación del monte donde se posa el arca con el monte Ararat provocó varias expediciones a este lugar desde el siglo XIX. La primera fue en 1876 de un explorador británico, James Bryce, y después de esto, en 1915, una expedición rusa, en 1955 una expedición francesa, han ido para allá buscando restos del arca. Algunas de ellas han vuelto con trozos de madera antiguos diciendo que eran fragmentos del arca. Bueno, otras les han acusado de falsear esas pruebas y de que todo eso era mentira. Y la última fue en los años 2000 poco, una expedición china que decían haber encontrado un arca en perfecto estado. Bueno, la comunidad científica les acusó de mentir y demás, así que esto no está claro. Pero lo que sí que está claro es que en el monte Ararat hay una formación geológica, que se llama concretamente la anomalía del monte Ararat. Y es verdad que es curiosa porque es una formación de rocas que podría tener una forma que recuerda a un arca o a un barco, quizá vagamente, pero bueno, es curioso justo esa coincidencia. Hay quien dice que la explicación es la contraria, que esa formación es conocida desde hace mucho tiempo y la tradición la ha querido identificar con este arca de Noé. Bueno, sea como sea, me parece una curiosidad bastante interesante. La historia de Noé en general es interesante, os recomiendo que la leáis en el Génesis, porque luego continúa un poco después del diluvio y después de ya bajar y dedicarse a repoblar el mundo. El pobre hombre un día se coge un pedo tremendo bebiendo vino y sus hijos se ríen de él, así que maldice a uno de sus hijos y le castiga con que su descendencia siempre estará marcada. También sobre esto hay ciertas teorías que aquí no voy a nombrar, pero bueno, os recomiendo que busquéis sobre el tema. Y ya más allá de Noé, la gran pregunta es ¿qué pudo pasar en la Tierra para que tantas culturas tan distanciadas en el tiempo y el espacio compartan narraciones sobre un diluvio universal o sobre una gran inundación? A veces aparece el tema del diluvio, a veces aparece solo la inundación. Y esto es lo que lleva a varias respuestas. Hay quien piensa que esta inundación podría ser un recuerdo de cuando se abrió el mar Mediterráneo al mar Atlántico, cuando se abrió el estrecho de Gibraltar y una tromba de agua procedente del Atlántico entró en el Mediterráneo. Esta explicación no convence mucho, sería la inundación zancliense, que es como se llama este evento, pero no convence más que nada porque esto sucedió hace unos 5 millones de años. Y el Homo sapiens, el ser humano actual, tiene unos 200.000 años, así que no parece plausible que la memoria se vaya tan lejos. Otra teoría similar, pero mucho más plausible en mi opinión, es la que dice que este evento recuerda la apertura del Mar Negro a las aguas del Mediterráneo. Esto es mucho más cercano en el tiempo, esto sucedió hace unos 8.000 años, en torno al 6.000 antes de Cristo, que además es una época que la propia Biblia reconoce como la del inicio del mundo. Así que esta hipótesis tiene bastante más plausibilidad y efectivamente podría ser que cuando el Mar Negro, que era un lago anteriormente, se abrió al mar Mediterráneo, hubo una tromba de agua salvaje que destruyó todo lo que había en esa tierra y de ahí viene esa memoria de que todo el mundo se inundó cuando en realidad no fue todo el mundo, sino la zona aledaña al Mar Negro. Probablemente la zona aledaña hasta varios cientos de kilómetros tierra adentro, que es donde curiosamente está el monte Ararat, ¿no? El monte Ararat está en Turquía, como he dicho antes, en Armenia, a varios cientos de kilómetros del Mar Negro, pero podría ser que por una ola gigante formada cuando el mar Mediterráneo entra ahí, una barca fuera arrastrada hasta tan lejos y de ahí podría venir ese recuerdo, digamos, o esa memoria histórica. En todo caso, esa hipótesis, la del Mar Negro, explicaría el recuerdo en los pueblos mediterráneos, en los pueblos cercanos al Mediterráneo y al Mar Negro de este evento, ¿no? Pero no explicaría cómo otros pueblos, por ejemplo los de América, los de Oceanía o el pueblo Rapa Nui de la isla de Pascua, tiene también memoria de un evento como este, cuando hace 8.000 años ya habían migrado hacia esas zonas, ya se habían separado, digamos, del hombre mediterráneo, del que hoy en día habita el Mediterráneo, y no obstante parece que también comparten eso. Así que esta explicación podría ser buena para explicar por qué la Biblia y por qué los mitos sumerios o mesopotámicos comparten el diluvio, pero no explicaría todo. Para explicar por qué todas las culturas tienen, o muchas culturas del mundo, no voy a decir todas, tienen este recuerdo común o tienen esta historia en común, en mi opinión solamente hay dos alternativas. O fue un evento que realmente pasó en toda la Tierra a la vez y por eso todos los seres humanos la recuerdan,
o fue un evento que sucedió antes de que el ser humano se separara tanto como ahora y esa historia se ha ido quedando en el imaginario colectivo y transmitiéndose de generación en generación y plasmándose en las distintas culturas y religiones del mundo de maneras diferentes. Si tomamos la primera hipótesis, la de que es un evento catastrófico que sucedió en todo el mundo, el problema es que no hay un registro de esto. Lo más quizá cercano o lo más plausible, otra vez, sería que después de la última glaciación, con el deshielo, se subiera el nivel del mar, se desaguaran muchas montañas, muchos neveros y sobre todo la subida del nivel del mar al fundirse parte de la nieve y del hielo de los polos generara esta historia paralelamente en muchos sitios. Esto sucedió hace unos 10.000 años, así que bueno, podría ser que todas las culturas compartan un recuerdo de la última desglaciación y a raíz de eso hayan surgido estas historias. Pero eso tampoco acabaría de explicar el tema del arca, ¿no? Y el tema de por qué todas comparten algo como un arca. Hombre, puede ser que muchos seres humanos en muchos lugares, al notar la subida de la tierra, o sea, del nivel del agua, cogieran todos un arca y eso haya generado tantas historias coincidentes, pero no la misma. Pero entonces ya solo nos queda la otra hipótesis, la de que fuera un evento muy anterior a las migraciones humanas y que sea la misma memoria de un solo evento que se ha ido transmitiendo en todas las culturas desde una cosa mucho más remota. Y aquí la teoría que tiene más fuerza es la de la erupción del Toba. Me hace gracia porque parece que me pagan por decir que los volcanes son una explicación a la Biblia, pero realmente esto en la comunidad científica es lo que tiene más visos de realidad. Es una erupción de un volcán que está por la zona del sudeste asiático, de Indonesia, que hace 70.000 años que entró en erupción. La explosión de este volcán podría explicar, bueno, podría haber provocado grandes tsunamis, movimientos de agua, una vez más, y es verdad que al producirse hace 70.000 años, como os digo, previamente a las migraciones humanas, porque por ejemplo el ser humano llegó a América, se calcula que hace unos 12.000 años, y a los lugares más remotos de Asia hace unos 30.000, 35.000, y esto hace 70.000. Entonces, bueno, podría ser que esos movimientos de agua, el invierno volcánico que se montó después, que provocaría mucha congelación y descongelación posterior, unos 5 o 7 años posteriormente, podría haber provocado este recuerdo. También los científicos hablan de que esta erupción del monte Toba casi generó la extinción del ser humano y dejó entre 1.000 y 10.000 parejas reproductoras. Parecen muchas, pero no son tantas. Entonces, bueno, efectivamente, ese recuerdo de hace 70.000 años, que ya el ser humano era Homo sapiens, y efectivamente todavía no se había expandido por el mundo, podría haber creado esta historia que luego al migrar y al separarse el ser humano, irse por todo el mundo, se guardara en el imaginario colectivo y diera pie a todas estas leyendas o todos estos mitos o a todas estas historias de generación en generación del diluvio universal. Y bueno, no voy a dejar de comentar, aunque a mí me parece una tontería, pero hay una última teoría que dice que en realidad este recuerdo solamente está en los pueblos mediterráneos, una vez más partiendo de Mesopotamia y luego el Antiguo Testamento, la Biblia y por tanto el Corán, y que simplemente otras culturas del mundo no lo tenían en su imaginario colectivo, sino que con la colonización, con la evangelización de todos estos pueblos, se han ido introduciendo. Esto, bueno, para mí es una explicación bastante pobre, porque, por ejemplo, los textos hindúes que hablan de este tema son textos casi tan antiguos como la Biblia, algunos de ellos yo creo que incluso más, aunque eso tendría que asegurarme, pero vamos, en todo caso no explicaría todo. Es cierto que las tradiciones orales, por ejemplo, de los indios americanos o de los Rapa Nui o los pueblos de Oceanía, que efectivamente no tenían escritura y todos son tradiciones orales, podrían haber sido, entre comillas, corrompidas por el colonialismo del hombre blanco. Pero yo no me lo trago. A mí me parece que estas cosas, sobre todo, vamos, donde se conquistó por los españoles, se solía documentar bastante bien las tradiciones locales, las religiones locales, los códices famosos de los indios. Entonces, bueno, no creo que haya quedado todo tan contaminado por la religión cristiana y por el expansionismo y todo esto. Pero bueno, es una teoría y no voy a dejar de decirla porque a mí no me guste. Solamente voy a decir que no me gusta, como acabo de hacer. Bueno, pues estas son así un poco las principales teorías, como os digo. A mí personalmente la que más me gusta es la del Monte Toba, más que nada porque explicaría que todos tengamos una historia parecida, nos retraería a un momento bastante remoto de la historia de la humanidad, donde tenemos algo en común y de alguna manera eso me parece bonito, que todos los seres humanos tengamos el recuerdo de un mismo evento, en este caso el diluvio, y que eso haya trascendido
épocas, lugares, civilizaciones, culturas, bueno, todo tipo de cambios y eso me gusta. Si queréis saber un poco más, yo sobre este tema la verdad es que no tengo grandes bibliografías que recomendar ni grandes fuentes, pero os voy a decir un par de temas que os miréis más si os apetece. Bueno, por supuesto, buscad información sobre las expediciones al monte Ararat, aunque sea por las risas también, por ver cómo algunos han traído pues eso, cachitos de madera diciendo que eran trozos del arca y demás, creo que es divertido. En cuanto a libros y eso, no os voy a recomendar nada especial, más allá de leer la Biblia, una vez más. Y bueno, un libro que yo leí de pequeño y lo tengo en casa y lo guardo con muchísimo cariño y de hecho lo he utilizado para hablar de esto, es un libro que se llama Mitologías, es de la editorial Panini, Fleurus, y de una colección que se llamaba Imagen Descubierta del Mundo. Os voy a poner aquí la imagen y en la descripción porque es un libro para niños explicando las mitologías desde un punto de vista cristiano, o sea, cuando habla del cristianismo, claramente el libro está escrito por o para cristianos al menos, pero bueno, explica todas las mitologías y incide mucho en cómo todas ellas comparten la idea o el recuerdo del diluvio. Una vez más, como ya hice la semana pasada, os voy a recomendar el canal de Evox Documentales Sonoros y ahí hay varios documentales sobre el diluvio, el Arca de Noé, arqueología, búsqueda de este tema, comparación con otras culturas y demás, que bueno, os dejaré en la descripción. A mí me gusta bastante, ya os digo que este canal son todo documentales de la tele pero sin vídeo y es bastante guay porque tiene de todo y sube en cada semana 10 o 12 fácil. Así que bueno, os recomiendo que echéis un ojo por ahí si os ha interesado el tema. Y por último, os voy a recomendar, aunque con la boca chica y ahora me explico, la película Noé de 2014, que bueno, la protagoniza Russell Crowe, el actor de Gladiator. Es una peli que tiene un primer, no sé, un primer medio, una hora o así, que para mí es extraordinaria, y luego otra hora, un final, un desarrollo y desenlace, que en mi opinión es una bazofia. Pero la primera hora me gustó mucho y os digo por qué. Me gustó mucho porque me parece que muestra muy bien cómo debía ser el mundo, pues hace eso, 8 o 10 mil años, porque muestra una familia que vive absolutamente aislada del resto de seres humanos y si tiene suerte a lo largo de su vida se encuentra a alguno. Y esto es tremendamente curioso, ¿no? Porque te da una sensación de soledad que alucinas, pero también te da mucha sensación de comunión con la naturaleza y demás, y sobre todo te da una percepción de religión muy natural y una relación muy personal con Dios. Dios visto a través de la naturaleza, pero es Dios Yahvé, el Dios judío y cristiano. Y bueno, en el personaje de Russell Crowe, al principio de la película, como os digo, se ve perfectamente su relación con Dios y su concepción de la religión. Es como muy pura, muy nítida, y a mí eso me gustó especialmente y me emocionó. Luego la película es Hollywood y se empieza a meter ya en rollos como muy fantasiosos y demás, y para mí ya es una basura. Pero os digo, este primer rato es fantástico. Y especialmente dentro de ese primer rato, voy a dejar el link a la descripción, hay un corte de 3 o 4 minutos en el que Noé le cuenta a sus hijos el Génesis, les cuenta la Biblia, el primer trocito de la Biblia, la creación del mundo, cómo empezó todo y tal. Y la película lo hace muy bien porque pone la voz en off de Noé y mientras habla aparecen escenas de lo que hoy en día creemos de cómo se desarrolló el universo. Entonces aparece el Big Bang, aparece la evolución de las especies desde vivir en el agua a salir, tal, aparecen los dinosaurios. Todo esto relacionado con versículos de la Biblia que es impresionante porque encajan súper bien, es fabuloso. O sea, habla de las grandes bestias y entonces aparecen los dinosaurios. Habla de cuando la vida estaba en el mar y entonces aparecen aquí estos monstruos marinos como totalmente protohistóricos. Al principio no había nada y apareció la luz y entonces aparecen las primeras estrellas, constelaciones, nebulosas, etcétera. Bueno, es fantástico. Os voy a dejar el link abajo para que veáis en YouTube solo ese corte, esos 3 minutos. Para mí es una obra maestra y además tiene mucho que ver con esta serie de vídeos porque tiene que ver con cómo el relato religioso o el relato bíblico en este caso de un evento no implica necesariamente el rechazo de la ciencia o el rechazo de lo que científicamente conocemos ahora mismo como teorías predominantes y viceversa. Entonces, este fragmento para mí le tengo especial cariño porque para mí representa muy bien todo lo que os estoy diciendo. Puedes creer en el arca de Noé y buscarle una explicación física sin que eso te quite la fe. Y aunque la explicación física no se concuerde al 100% con la Biblia, se puede unir, como hace Noé,
como hace Russell Crowe, haciendo de Noé en esta película de 2014, en este corte de 4 minutos, uniendo conceptos bíblicos con cosas que hoy en día se sabe y, una vez más, nos da a entender que la Biblia tiene gran parte de imaginería, de metáfora, etcétera, y que no hay que creérsela a pies juntillas, todo tal cual, sino que hay que entender de qué va. Bueno, esto es una pequeña disertación que quería hacer. Una vez más, muchas gracias a los que hayáis aguantado hasta aquí. Esta ha sido la Ignotopil de esta semana. No sé las próximas semanas si iremos haciendo cosas distintas. Yo tengo todavía otras ideas en la cabeza para seguir una serie un poco bíblica o de temas similares al que os he hablado el otro día del Éxodo o al de hoy del diluvio, pero seguramente intercalemos con otros compañeros ignotos que también quieren contarles su peli. Así que bueno, espero que lo hayáis disfrutado los que hayáis llegado hasta aquí. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por escucharnos y nos vamos viendo.